les parezca medio redundante, pero bueno, armé esta presentación cortita para contarles un poco de qué viene la materia y dejar algunos criterios puestos en común. Como ustedes saben, nosotros trabajamos a partir del diseño curricular de la carrera, que es el que establece todas las materias que ustedes van a cursar y qué contenidos mínimos tienen que tener, y en función de eso está diseñado este programa, y que la idea entonces es que podamos pensar fundamentalmente el carácter socialmente construido de la vida social, y que eso le sirva también para pensar cómo funcionan las instituciones, los movimientos, los comportamientos políticos, todos esos conceptos centrales de la ciencia política que vamos a intentar mirar desde las bases de la teoría sociológica, porque las ciencias sociales son todas un poco primas. Vamos a ver también en la unidad 2 cuáles son sus orígenes comunes y cuáles son esos contextos que hacen que vayan naciendo y que tengamos muchas preguntas compartidas. Y aclaro para que eso baje también la ansiedad que puedan llegar a tener, yo termino esto y les subo la presentación para que les quede disponible. No tengo en Meet la opción de grabar, así que hoy no voy a grabar, pero después van a tener la presentación si quieren releer alguna otra cuestión. Entonces, entre nuestros objetivos es que ustedes puedan a lo largo de esta cursada comprender, conocer el carácter histórico y socialmente construido de varios conceptos que hacen a la sociología, a la ciencia política, a las ciencias sociales en general, como poder, Estado, ideología, que podamos pensar las categorías de distintos marcos conceptuales, distinguirlos, vamos a ver distintos autores que discuten entre sí, y entonces que eso nos sirva para pensar cuáles son los marcos teóricos de cada uno de esos autores, clásicos y contemporáneos, y que eso nos sirva también para pensar problemáticas actuales, ¿sí? O por lo menos para interrogarnos, y como decíamos el jueves, con los compañeros y compañeras que nos vimos, por qué esas preguntas siguen siendo pertinentes y por qué seguimos leyendo a muchos de esos autores y autoras. Y en ese sentido poder poner en contexto, analizar y comparar distintos enfoques. Bienvenidos a quienes se van sumando. Bueno, ¿por qué pensar y para qué pensar lo social? Entonces, y acá tomo un concepto que vamos a ver ahora en la unidad 1, que es el concepto de imaginación sociológica, y que es una invitación, y siempre intentamos, quizás por deformación profesional, empezar con eso, que es hacer el ejercicio de mirar nuestra vida cotidiana de otro modo, ¿sí? Hacer ese ejercicio de extrañamiento, dicen los autores y autoras, de reflexionar y vigilar, en el mejor de los sentidos, nuestra propia práctica. ¿Qué es que eso que hacemos con naturalidad todos los días, el modo en el que nos movemos con los otros, que resolvemos cuestiones cotidianas, que organizamos nuestra vida, que definimos cosas, los argumentos que usamos cuando discutimos en el asado o en las pastas del domingo? Todo eso tiene orígenes sociales, el modo en el que nos disponemos cuando entramos a un aula, el modo en el que saludamos cuando entramos al trabajo, el modo en el que nuestras familias se organizan, todo eso está socialmente construido, tiene orígenes históricos, tiene un montón de explicaciones que en el uso diario no pensamos, porque si no, no podríamos comportarnos y relacionarnos con otros, pero que si los rastreamos desde una mirada histórica y sociológica, podemos un poco empezar a pensar de dónde vienen. Y entonces el oficio del sociólogo, nos dicen algunos de los autores que vamos a leer en esta primera unidad, tiene que ver con eso, con hacer como rupturas con esa mirada que traemos para poder empezar a mirar desde otro lugar. Preguntarnos, ¿y esto siempre fue así? ¿Esto podría ser de otra manera? Hay distintas personas que lo piensan de distintas maneras. Un poco hacer el ejercicio, vamos a ver, de desnaturalizar la vida social, ¿sí? Eso que
damos por sentado, eso que nos parece obvio. Y bueno, y entonces acá había una pregunta, ya les di como algunas pistas, que es que esta perspectiva de la sociología o de las ciencias sociales es una perspectiva constructivista. En función de lo que dijimos, ¿alguien se anima a pensar qué quiere decir esto o a compartir? Unas pistas le di. Sí, dale, Jorge. Ahora sí. Hola, Ahí ¿qué está, tal? te escuchamos. Estimo yo que se habla, que la perspectiva con la que se va a adoptar es para ir tirando como los ladrillos, por lo que vamos a construir una idea de sociología o sea, los distintos conceptos fundamentales con los cuales después nos tendríamos que ir manejando a medida que avanzamos en la materia, en la carrera, puede ser. Bien, Con un enfoque constructivista, bien. es algo que tenga un significado aparte dentro de la sociología. No, no, está bien, ese es un aporte. ¿No? Hasta ahí llegué. ¿Alguien más? Ahí Janina levantó la mano. Gracias, Jorge. Sí, para mí o sea, una definición, digamos, así común, vulgar del constructivismo es algo que no es estanco, sino que se va retroalimentando de distintos enfoques, de distintas ciencias, y esto va generando permanentemente, digamos, una manera de definir en el espacio-tiempo ese momento de la sociedad. Entonces, por eso hablamos de una construcción, porque no es algo que como una ciencia matemática que decimos, no, esto es así y listo, sino que permite alimentarse y ir mejorando o reconstruirse, digamos. Permite justamente eso. Bien. Gracias, Janina. Ahí Laura también levantó la mano. Te escuchamos, Laura. No te escucho. Te escuchamos, pero no te escuchamos. Es una disposición. Ay, no te escucho. ¿Soy solo yo? No. No, no se escucha. Laura, activa el audio en el dispositivo. No, pero no sé si lo tiene bloqueado. No, es cuando da ¿Sí? la conexión. Ah. Bueno, si querés poner algo en el chat, también lo leemos. Ahí Andrés pone si es la sociedad como una construcción. Bueno, hay distintos elementos. Si quieren, igual pueden seguir por el chat y la idea es que lo vayamos conversando. Por un lado, vamos a pensar una sociología desde un punto de vista constructivista que tiene que ver con que eh, concebimos que el mundo que nos rodea está socialmente construido, ¿sí? Aquellas categorías, y lo vamos a ver ahora con los primeros autores que leamos, las categorías con las que el mundo se ordena son categorías sociales, incluso aquellas que nos parecen más indiscutibles. Conversábamos el otro día con el grupo el ejemplo de la edad, que lo trabaja Rémi Lenoir, que es uno de los autores que tenemos ahora en la primera unidad, que es la idea de cómo pensamos la edad como una construcción, ¿no? Si yo les pregunto acá cuántos años tienen ustedes, seguramente
nadie va a dudar demasiado en qué responder, salvo que alguna no se acuerde o quiera fingir demencia respecto de cuántos años tiene, pero en general respondemos X cantidad de años, ¿no? Y pareciera que eso tiene una respuesta más o menos sencilla y estandarizada, ¿no? Decíamos el jueves con el grupo que es un dato que aparece en casi todos los formularios que completamos, es un dato estadístico, ordena buena parte de nuestra vida, ¿no? Hacemos sala de 3, sala de 4, sala de 5, los niños y niñas que van a quinto grado tienen 10 años, ¿no? Hay una serie de momentos de nuestra vida que están marcados por la edad que tenemos, cuando somos mayores de edad, cuando tenemos derecho a votar, ¿no? O distintos momentos en los cuales la edad parece algo dado. Sin embargo, nos va a decir Remy Lenoir, hay un momento histórico en el cual se empieza a registrar la edad como tal y empieza a ser un dato con las características que nosotros reconocemos. Sin ánimos de spoilear el texto, siempre me parece un gran ejemplo, entonces termino contando antes de que lo lean, pero nos va a decir el nacimiento de los registros civiles, es la fecha de nacimiento de la edad, de alguna manera, y eso tiene un origen social, político, económico, ¿no? Está vinculado al surgimiento de los estados, está vinculado a las disputas de los estados con la iglesia, pero además de empezar a registrarse la edad, los distintos agrupamientos etarios, que fue otra cosa que rápidamente mencionaron el jueves, también se fueron construyendo. La idea de la infancia, la idea de la adolescencia, la idea de ser personas adultas o adultas mayores o viejos, viejas. Las cosas que asociamos a esos distintos momentos vitales también están socialmente construidos. Entonces la idea es que podamos en esta primera etapa sobre todo, y que quizás ese modo de mirar sea lo más importante de la materia, cómo socialmente construimos las categorías que ordenan nuestra vida. Podríamos ir más allá y decir que en general los seres humanos construimos categorías con las cuales ordenamos el mundo en general, incluso las cosas de la naturaleza, las cosas de los cuerpos. Construimos con palabras y con conceptos casi todo el mundo que nos rodea. Y además hay una perspectiva respecto de la construcción de conocimiento, como decía Jorge al principio, creo, si entendí lo que quería decir, que tenía que ver como con estos ladrillos. La idea también entonces es que este espacio de sociología podamos ir construyendo ciertas herramientas que les permitan a ustedes, por un lado, conocer los marcos teóricos y conceptuales, y por otro lado, construir una forma de pensar, una forma de preguntarnos, una forma de reflexionar respecto de lo social, que también sea colectiva. Yo les traje acá una pequeña herramienta que quizás conocen, que es como la nubecita de palabras, y les voy a copiar el link acá para que puedan entrar. Y la idea es que si entran a ese link pueden ir eligiendo 1, 2, 3 palabras de qué piensan ustedes cuando piensan en sociología. Algunos quizás ya cursaron en otra carrera, o quizás estuvieron en algún momento del colegio y entonces se imaginan algo, o escucharon algún comentario. ¿Alguien me cuenta si puede entrar, si le aparece? Sí, se puede ingresar, profe. Genial. Bueno, entonces les invito a que elijan 1, 2 o 3 palabras para que me cuenten en qué piensan cuando decimos sociología, y al final de la clase volvemos sobre esta nubecita. Mientras tanto, mientras ustedes van contestando ahí, yo avanzo sobre un punto sobre el cual seguramente tienen preguntas, y es cómo construimos la evaluación de esta materia. Así como hay una construcción de la realidad y hay una construcción del conocimiento, también las evaluaciones se construyen y ustedes van a tener una trayectoria a lo largo de esta materia. La idea es que, además de este espacio de cursada que tendremos los martes
y del espacio de tutoría que tendremos los jueves, ustedes van a tener para completar distintos trabajos en el aula. Como les adelanté al grupo con el que nos vimos el jueves, la idea es que los martes, algunos martes, nos vamos a encontrar en este horario, en este formato, para intercambiar, debatir, exponer algunos conceptos, etc. Otros martes van a tener alguna clase grabada, que va a estar disponible en ese horario para respetar que es el horario que ustedes tienen de clase, pero que ustedes eventualmente van a poder ver en el horario que quieran. Y algún martes van a tener solo trabajos para completar en un plazo razonable de tiempo. No es que lo van a tener que completar en esas 2 horas, sí va a estar disponible en el horario que está previsto, para que en todo caso, si ustedes tienen reservado ese horario, lo puedan hacer en ese momento, y si no, lo van a poder hacer seguramente en el transcurso de la semana. Habitualmente ese es el plazo que les doy, muchas veces son guías de lectura. Como les decía a los chicos el otro día, las guías de lectura tienen un poco por objetivo garantizar que ustedes vayan avanzando con los textos y no les quede todo para el final, y también que después les sirva eso a la hora de estudiar para los exámenes o para hacer algún trabajo. Salvo que yo diga que es absolutamente fundamental la entrega un día, en general somos flexibles de pensar que puede ser ese día o al día siguiente. Sí, lo que les pido es que intenten ir haciendo un seguimiento de la materia para no entregar trabajos de agosto en octubre, ¿sí? Intentemos más o menos seguir un cronograma. Por supuesto, como en todos los espacios, que intentemos ser respetuosos y respetuosas de las intervenciones y opiniones del resto, así como de la libertad para expresar las propias. Y mi objetivo es ir registrando todos esos momentos en los que ustedes participan, entregan trabajos, etc. Y después vamos a tener un parcial escrito, entre comillas presencial, porque va a ser en este ámbito, pero que sí va a ser sincrónico, es decir, en este horario de cursada. Lo van a saber con anticipación, porque ese día van a tener que poder conectarse en este horario sí o sí. Y después un trabajo integrador domiciliario, que la idea es que lo puedan hacer de a 2, y hacer una pequeña presentación oral de ese trabajo, una suerte de coloquio. Y después la instancia de final. En función de las calificaciones que hayan tenido en esos exámenes y en los trabajos que hayan entregado a lo largo de la cursada, en la instancia de final recorreremos toda la materia, o quizás recorremos solo algunos puntos flojos o algún tema que ustedes elijan si les fue muy bien a lo largo de toda la cursada. En este sentido, sí, les repito, tomo en cuenta la entrega de los trabajos. Me parece importante que los puedan ir haciendo, y sirve a la hora de a veces redondear calificaciones, y de construir también un concepto sobre lo que han hecho. Una obviedad, pero nunca está de más decirlo a modo de contrato, evitar hacer... Sí, Verónica. Me imagino que es sobre la evaluación, así que interrumpo. Sí, buenas tardes. Sí, no, quería consultar sobre eso, si se puede cursar la materia, sociología, sin haber rendido introducción al conocimiento de sociedad y Estado, me parece que es la correlativa, porque yo ingresé este segundo cuatrimestre y me dijeron que no se puede cursar, pero tengo entendido que se puede cursar, pero no rendir el final, o una cosa así. Yo te diría que la parte administrativa le preguntes a los chicos de alumnos. Yo, por ejemplo, no tendría problema que estés de oyente, si te sirve, pero si no te podés inscribir como regular, no te puedo tomar examen ni guardarte la nota. O sea, Ok, no te como podría oyente. realizar como una cursada regular porque administrativamente no tengo cómo. Lo que podrías hacer es cursarla como de oyente y en algún momento rendir libre. Pero no sé Claro. si ese es tu objetivo. Y capaz que sí, sí. Bueno, yo no tengo problema que te quedes. Sí, lo que no puedo es garantizarte, guardarte la nota, ni nada, porque Claro. no me vas a figurar como en las planillas.
Sí Claro, podés no, según, participar o de las sea, clases, no hay problema de hacerte devoluciones o lo que sea, pero no te puedo tomar los exámenes. claro, no, porque comuniqué con el departamento de alumnos, pero me dijeron que no puedo cursar la materia. O sea, eso se me hizo raro, porque en otras universidades podés cursar, pero no rendir el final. Pero bueno, sí, sí, si no quedo como oyente. Solamente. Si querés, me lo anoto y lo chequeamos. Más dudas para que no haya malentendidos y no pierdas el tiempo. Me lo voy a anotar ya. Verónica. Bueno, vuelvo entonces a lo que estábamos. Entonces, decía una obviedad, pero algunas cuestiones como más de convivencia y de criterios compartidos, evitar expresiones que descalifiquen las opiniones de los demás, o que sean discriminatorias, evitar interrupciones en las clases, desatención, sonidos externos, ese mundo. Sí participar, me parece que es valioso que los días que tengamos este espacio de Meet podamos intercambiar, de hecho ese es el objetivo, y como les decía el jueves, yo hay algunas clases que considero que es muy importante que quede disponible el conocimiento más teórico o la exposición o los conceptos y que eso sea ordenado. A veces prefiero grabarlas y que les quede eso armado, porque grabar los Meet con intercambios muchas veces para quien no participó de la clase pierde como un poco de sentido o es difícil de seguir el hilo. Y después algo súper importante para sus exámenes y trabajos: no copien de otros trabajos, no copien de páginas de internet, y si copiamos frases o referencias de los textos o de otros autores, ponemos la referencia entre paréntesis o en el formato que conozcamos, para que no parezca que estamos intentando hacer pasar como propias afirmaciones, frases o conceptos que son de otros o de los autores con los que trabajamos. Entonces ahí es como importante ir aprendiendo a hacer eso, entre otras cosas porque les va a servir para el resto de su carrera, con lo cual es un ejercicio importante a aprender. Contenidos de este espacio. Deben haber visto que está disponible en el campus una pestaña que es general de presentación de la materia, donde ustedes deben haber participado, muchos ya participaron del foro de presentación, y ahí está el programa disponible, además del ítem de avisos donde yo voy subiendo todas las novedades. Si miraron el programa, tenemos una primera unidad, que es esta que les comentaba recién, que es para una sociología de la vida cotidiana, donde abordamos esta idea de que el mundo que nos rodea no es natural. Y no es natural, tiene muchas acepciones, y tiene que ver con esta idea de que hay un proceso por el cual naturalizamos la vida social, y quiere decir que la tomamos como algo obvio, como algo dado, como que siempre fue de la misma manera, y por el contrario, nuestra apuesta, como dijimos recién, es pensar que construimos socialmente la realidad en la que vivimos, y que eso implica que tiene una historicidad y que puede cambiar. Que así como en un momento fue de determinada manera, no es absolutamente inestable, pero tampoco está fija, ¿sí? Entonces, podemos pensar que los procesos sociales de cambio muchas veces son lentos, o hay episodios de grandes transformaciones en poco tiempo, pero que la mayor parte de las instituciones, los valores, las representaciones tienen cierto grado de estabilidad. Y después esta idea de pensar el sentido común, que mencionábamos recién, que es uno de los conceptos que nos va a acompañar en estas primeras clases, que es ese conocimiento de la vida cotidiana que tenemos, que nos permite desenvolvernos y vivir con otros, y un poco contraponerlo al ejercicio de la sociología, que es construir el objeto de las ciencias sociales y poder pensar científicamente, ¿sí? O en este caso sociológicamente, que es cuáles son las herramientas que tenemos desde la sociología para pensar con algún rigor la vida social. En la unidad 2 vamos a estudiar el contexto de surgimiento de la sociología, que tiene... Hola, estoy en Zoom, ¿qué pasó?
Hola, Yani. Sí, ¿Por dónde sube? ¿Por la 25 o por el pasaje? 25. Y el pasaje igual Por está la... sin cerraduras. No escuché nada porque justo pasó el camión. ¿Qué me dijiste? Cualquiera de las dos porque está rota la cerradura. Ah, bueno. Ahí va. ¿Ok? Listo. Listo. Conceptos de los autores clásicos. O sea, los vamos a leer a ellos y vamos a leer a otras personas que hablan sobre Marx, Weber y Durkheim para poder abordar los conceptos centrales y pensar qué de estos autores clásicos sigue vigente, qué preguntas nos sirven para pensar también el presente. En la unidad 3 vamos a ver algunos debates, así se llama la unidad, entre individuo y estructura, que son como los grandes polos que se debaten en la sociología, que es qué peso tiene el papel de cada uno, cada una de nosotras en la vida social y qué peso tiene la estructura sobre nosotros, ¿no? Si todo lo que sucede es nuestra propia iniciativa o en realidad estamos limitados o determinados por el mundo que nos rodea. Y para eso vamos a ver a Pierre Bourdieu, que es otro de nuestros autores en el listado, y a Anthony Giddens. En la unidad 4 vamos a ver algo de poder y sobre todo a Foucault, para pensar cómo se construye el poder, la idea de resistencia, seguir discutiendo un poco la idea de estructura social. Y tenemos una última unidad que se llama Conocimiento Científico y Vida Cotidiana, que es un poco de cierre, siempre queda ahí como medio colgando del cierre del cuatrimestre, pero bueno, la idea es que podamos pensar entonces para qué nos sirve la sociología, qué nos quedó de este espacio y un poco sobre nuestro rol en la universidad. Y ahora paso a algo muy importante, que es un poco nuestro programa para las próximas semanas. Como les dije, no se desesperen copiando porque esto les va a quedar disponible, pero la idea es que podamos tener que yo les pueda ir anticipando el orden de las próximas 2-3 semanas, para que ustedes se organicen y sepan más o menos de qué viene lo que vamos a ir viendo. Entonces, hoy nos tocaría charlar un poco sobre el texto de Vincent Márquez, que si lo pudieron leer es muy cortito, y sobre el cual van a tener una pequeña guía para responder con tiempo. Y el jueves vamos a trabajar sobre otro archivo que está disponible, que se llama Fragmentos sobre Sentido Común y Conocimiento Científico, y lo vamos a trabajar en el espacio de tutoría. Entonces ahí les voy anticipando en cada espacio, en la columna de tutoría y en la columna de actividad virtual, cuál es la actividad que vamos a realizar. También tienen disponible para ver, y que va a ser uno de los contenidos de estas próximas semanas, un video de Darío Zeta, de su ciclo Mentira la Verdad, que está en Canal Encuentro, y del cual también hay como algunas preguntas. Esto todos esos materiales ya están disponibles para que vean que los vamos a ir viendo en las próximas semanas. Y también hay una lectura sobre Berger y Luckmann para la otra semana, y el texto de Remy Lenoir y el de Giddens. Y en esos casos van a tener clase grabada y alguna actividad también virtual para realizar en el campus. Entonces la idea es que ustedes vayan teniendo esto como referencia y yo les voy a ir mandando mensajes como hasta ahora y compartiendo en los avisos del aula qué actividad tienen que realizar o si nos encontramos por acá y cuáles son los plazos que tienen para hacerlo. Como les dije antes, recuerden que siempre van a tener por lo menos una semana para ir completando esos trabajos. Sí, Janina. Sí, profe. Nosotros la semana que viene tenemos mesas de exámenes, así que los que vamos a mesa vamos a venir medio como a la cola, porque bueno,
es prioridad tener las materias al día. Así que en mi caso, por lo menos, yo vengo preparando, así que me pondré al día después de la semana que viene. No hay problema, en todos los casos tienen plazos, como les dije recién, más o menos flexibles para entregar los trabajos, y lo mismo con el cronograma de lecturas. Hay textos de distinta extensión, pero nada que no puedan ponerse al día en la semana que sigue, ¿sí? Así que si es por eso, no se preocupen, no tengo dudas de que lo van a poder sortear. Esta primera unidad está muy relacionada, tiene este eje central, que es el de pensar una sociología de la vida cotidiana. Quizás el texto más engorroso de los que figuran ahí es el de Berger y Guzmán. Si les tengo que sugerir yo, enfóquense en el de Remy Lenoir y el de Giddens, son por ahí los que tienen más densidad, y en el trabajito ese que vamos a hacer con los fragmentos sobre conocimiento científico y sentido común, que es una selección que hice yo de distintos autores que tienen como ideas en común, también les va a servir. Sí les aliento a que en la medida que puedan, no importa si no es la semana que viene, que sea la otra, creo que hay una lógica entre las distintas actividades que les voy proponiendo que les sirve para, básicamente para cuando lleguen las fechas de exámenes y demás, tener más o menos leído los contenidos centrales y masticadas algunas respuestas. Como les anticipé también el otro día al grupo, antes del parcial yo les doy una guía de estudio para que sepan más o menos qué cosas deberían conocer para el examen, y el primer examen va a ser cuando terminemos la unidad 2 recién, que es quizás la más larga, y entonces probablemente nuestro primer examen sea en octubre, entre la primera y la segunda semana. Si les sirve como orientación, porque sé que hay otros espacios que ya lo dieron, no les quiero decir un día exacto, pero no va a ser antes de esa fecha. Así que para eso tenemos tiempo, pero bueno, nada, creo que está bueno poder ir siguiendo la lógica del programa y de los trabajos, les va a servir, y me sirve a mí para sumar como notas de concepto también de su participación y de cómo van siguiendo el recorrido. En el espacio de tutorías, como ya les dije el otro día, lo que hacemos es trabajar muchas veces trabajamos sobre las actividades que tienen en el aula y que les permite hacerlas ahí colectivamente y en todo caso después cargarlas, y a veces llevo como fragmentos de otros materiales para discutir, pero todo lo central está garantizado en este espacio de los martes, así que con eso pueden estar como tranquilos. Hasta acá, dudas, preguntas, comentarios. Sí, Andrés. Profe, entonces tendríamos un solo parcial que sería después la unidad 2 en octubre. Y después, sí. Y después un trabajo práctico hacia el final de la cursada. Sí, con una defensa, o sea, ese segundo trabajo es un trabajo que mi propuesta es que lo hagan de A2, que tiene calificación de examen, ¿sí? Es como un trabajo integrador, que lo hacen domiciliario, van a tener una semana para hacerlo, y tienen una instancia oral de presentar ese trabajo. Vamos a armar un cronograma llegado el momento, y ustedes van a exponer ese trabajo que hicieron. Y después los trabajos prácticos cuentan para la regularización de la cursada. Sí, y para la calificación final que tengan, para llegar a la instancia de final. Si les fue muy bien, tienen más de 7 en los 2 trabajos y fueron entregando todos los exámenes, probablemente en la instancia de final conversemos sobre este último trabajo que hicieron, algunas ideas más generales, y si tienen entre 4 y 7, bueno, recorreremos un poco más la materia, digamos. No es exactamente lo mismo para llegar. Entonces, si ustedes tienen, no sé,
un 6 de promedio, para mí que ustedes hayan entregado los trabajos y estén más o menos bien, le suma, ¿sí? En ese sentido voy con la idea de trayectoria, que es que a mí me suma también para construir la calificación de ustedes. Y lo otro que les iba a decir en relación con esto es que las instancias de recuperatorio, sobre todo el primer parcial, que es el que tenemos más cercano, hacemos el recuperatorio a la semana siguiente. Si alguien sacó menos de 4, a la semana siguiente tienen o no pudo asistir porque estaba enferma, etcétera, hacemos el recuperatorio en ese momento. El de fin de año ya está como, bueno, más cerca de la fecha. Aclaro esto porque hay algunos profes que hacen todo al final, o dejan la instancia de recuperatorio hacia el final. Yo prefiero hacerla después del primer parcial, también para que ustedes sepan en qué condición continúan la cursada. Y porque del domiciliario supongo que les va a ir bien, o por lo menos lo suficientemente bien como para que puedan aprobar. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, Gustavo. Profe, no me quedó claro porque yo en un ratito me tengo que retirar porque tengo un técnico de la caldera que se nos rompió, estamos sin calefacción, así que iba a llegar a las 17. Lo que no me quedó en claro es, ¿va a haber un trabajo que completar hoy? No, hoy no. Con el tema de las preguntas. No, hoy no. Hoy la idea era charlar un poco sobre este texto de Márquez y durante la semana que viene van a tener actividad para completar. Ah, claro, pero como nos mandaste una dirección que a ver si podíamos entrar y que era el tema. Sí, bueno, pero eso es más como una... No, el link se construye como una nube de palabras y la idea era que al final viéramos qué palabras aparecieron en sus expectativas. Si ya pudiste participar, lo puedo ir a mirar ahora. Bien, sí, no, yo no pude entrar, pero digo, por cualquier cosa, en algún instante me tengo que retirar. Dale, no hay problema. Sí. Dale, gracias. Uy, quedó como recladito. Sí, Andrés y después Rubén, o no sé en qué orden levantaron la mano. Sí, profe, la consulta sería sobre el... ahora se me fue. No, eras... ¿Del examen? Sí, sobre el examen. El examen final, entonces, va a tener en cuenta cómo nos fue también en los parciales. Sí. Ah, perfecto. No es que, digamos, o sea, si nos va mejor en los parciales, vamos a tener un final... Más fácil. Perfecto. No, porque alguno es lo mismo sacar 4 que... O sea, es como... No, bueno, para mí no es lo mismo. Si ustedes llegan con 4 y 4, yo les voy a hacer preguntas sobre toda la materia. Si en el primer examen tenés un 8, y lo más probable es que te pregunte algo más superficial, como para chequear que lo sabes, y ya está. Claro, perfecto. No, porque hay profesores que es lo mismo, a la hora del final es lo mismo como regularice, por eso. Claro. No, de hecho, bueno, sí. No, para mí no es lo mismo a la hora de elegir qué les voy a preguntar. De hecho, es probable que si les fue muy bien, les proponga que preparen algún tema y quizás con eso más o menos estamos. No, a mí no me da igual, pero bueno, es una decisión. Igual si ustedes estudian, como todo, ¿no? Si estudian y les va más o menos bien, seguramente al final van a ir bien porque van a conocer los contenidos, pero digamos, a los efectos de la presión que a todos nos genera la instancia de final, mi idea es que a quienes les fue mejor puedan quizás elegir un tema para presentar o que podamos hacer algo un poco más relajado. Rubén. Sí, buenas tardes a todos. Mi consulta es si la materia tiene régimen de promoción nada más. No, o sea, la forma en la que está organizada es esta. Esto les iba a decir en realidad, el cuatrimestre pasado funcionó como materia promocionable y la verdad es que eso no funcionó.
Y entonces decidí volver a la organización del examen final con esta salvedad, que es que hay trayectorias diferentes y que ofrecer el incentivo de que a quienes les va mejor puedan tener un final más pautado respecto de qué presentar y demás, y que quienes tengan calificaciones más bajas o hayan regularizado un poco más al límite, puedan usar esa instancia para recorrer otros temas de la materia que no hayan podido acreditar en los exámenes. Pero quedó como un espacio con final obligatorio. Bien, esto, les iba a compartir entonces su nubecita. ¿La pueden ver ahí? Se ve, se ve. Bien, entonces ustedes compartieron distintas palabras. Efectivamente, en sociología estudiamos relaciones sociales y eso tiene que ver también mucho con esta perspectiva de cómo se construye socialmente la vida en común. Vamos a pensar sobre todo en la unidad 2, los inicios del capitalismo, revolución industrial, toda la etapa de desarrollo y de pensar cómo se construyó la sociedad así, digamos, o cuál es el inicio de la sociedad tal como la conocemos ahora. Y en ese sentido vamos a poder pensar, o vamos a intentar pensar los conflictos sociales. La etapa de surgimiento de la modernidad, de nacimiento del capitalismo, tiene ciertas características y nuestros autores van a ver, sobre todo los autores clásicos, van a ver una serie de conflictos que son efectivamente los que les motivan a empezar a hacerse preguntas o las preguntas que dan surgimiento a las ciencias sociales. Y lo van a hacer desde distintas miradas. Ya en el primer video que tienen para ver de Darío Zeta hay una serie de preguntas respecto del conflicto, y este es un tema que es como bastante propio de las ciencias sociales en general, que es si hay orden o hay caos. Lo conversábamos especialmente con uno de los compañeros que ya había leído algo del texto del otro día, y es que nuestros autores van a pensar los conflictos y lo van a hacer desde distintas miradas. Aquellos que piensan que el conflicto es algo propio de las sociedades y aquellos que creen que el conflicto es algo que hay que resolver. Y en ese sentido hay otro término que aparece ahí, que es bien caro a los orígenes de la sociología, que es el de, dice normalización, podemos pensar el de normalidad. Si una sociedad es normal cuando está ordenada, o si lo normal es el desorden, y qué significa que algo es normal. Y en ese sentido también vamos a estudiar, y hay un concepto que creo que acá no está, pero que es, de alguna manera atraviesa toda la materia, que es el de las relaciones de poder, y el de las desigualdades, y el de cómo se construyen esos vínculos, que tampoco son neutrales ni son casuales, sino que tienen que ver con los distintos contextos en que se desarrolla. Y esa sí es una palabra que apareció de distintas maneras, pero aparece contexto medio, contextos sociales, procesos, ahí hay como varias ideas que aparecen repetidas. Bueno, nada, es como un ejercicio sencillo, pero para poder pensar esto juntos. Dicho esto, mi idea era que podamos charlar un ratito sobre el texto de Vincent Marqués, pero me tiró una alerta de que se nos está por terminar el tiempo, así que lo que les voy a proponer es que les adjunto ya un nuevo link, así no nos interrumpe, y nos conectamos de nuevo. Les prometo que es un ratito.
Ya se los pongo en el chat y así tenemos el tiempo de corrido. Perdón, cerramos y Paren que volvemos a ingresar. les copio en el chat el link y cierran y se conectan acá a esta. Así no nos interrumpe. ¿Desapareció? Ahí les mandé el link nuevo, ¿sí? ¿Les aparece? Sí. Sí. Perfecto. Genial. Me desconecto, entramos y nos tomamos un ratito para discutir el texto de Márquez. Sí, Gustavo. ¿Levantaste la mano? No es un accidente. No. Bueno, ¿llegaron a leer el texto de Márquez? Es cortito. Quizás no, ya lo leyeron en otra materia, por lo que me dijeron el jueves. Yo lo leí ahora en esta materia, no lo había visto antes. Bueno, ¿alguien se anima a contar brevemente de qué trata o cuál es como el argumento? Es como casi un cuentito. Buenas. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Bien. Bueno, nos presenta un poco una situación hipotética, un personaje que también lo toma el video de Darío Z, sobre un tipo de vida considerada normal en una sociedad capitalista. Un hombre, cabeza de familia, que va al trabajo, se pelea con algún cliente, vuelve a la casa y está la esposa cocinando, espera tener relaciones y se duerme escuchando a la esposa hablando sobre el hijo. Es un poco. Y después nos dice, estás en una vida considerada normal dentro de este tipo de sociedad, pero que nada le impide a este personaje vivir de otra forma, en otra. Y no se refiere a esto, porque en un punto dice, no, sin importar la época, porque aunque hubieras nacido en otra época, biológicamente nada le impedía vivir de otra forma y nos presenta otra situación hipotética medio fantasiosa de un mundo postnuclear, neomachista, homosexual, etcétera, etcétera, que es un poco medio rara la historia esa. Creo que es un pequeño resumen de lo que trata, ¿no? Muy bien. Guillermo, ¿tu nombre? Sí. Sí. Bueno, ahí Guillermo nos hizo un resumen de ese primer momento del texto. Nuestro personaje es el señor Timoneda y nos describe este día, entre comillas, normal en su vida. Y dice, sin embargo, esa vida podría ser
diferente y presenta esta versión medio fantasiosa o medio distópica, futurista, de otra posible vida del señor Timoneda, ¿no? Como en un mundo medio con robots, etc. Sí, Janina. Y otra de las cosas que trata y ¿No? no sé si es martes 13, ¿Qué pasó? pero a mí me pasó. No te escuchamos. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Bueno. ¿Se escucha? Para los que estén con el problema del audio en el Meet, puede ser una configuración propia de la computadora que no tiene autorizado el Meet, así que pueden ir a la Sí, pero configuración de audio y autorizar el Meet. Está bien. Ella recién habló, por eso me llamaba la atención, pero Sí, ¿no se no sé. escucha? Bueno, pueden mandar, si no, por el chat. A ver ahí. No, A mí me figura activo el audio. no te escucho. Hola, hola. No. Bueno, sigo. Y entonces el texto nos dice más adelante, luego de presentar estos ejemplos, que hay muy pocas cosas que estén programadas por la biología, ¿sí? Que hay, dice de alguna manera, nada en su biología le impide que las cosas sean de otro modo. Entonces podríamos pensar, si quieren entre todos y todas, que hay algunas cuestiones que son necesarias para la reproducción de nuestra vida cotidiana, ¿no? Necesitamos comer, por ejemplo. Nuestro cuerpo necesita alimentarse. Ahora, ¿qué comemos? No les voy a preguntar cuál es su comida preferida. Me parece que un buen ejemplo de esas cosas voy a ir al que comemos, pero también presenta cómo nos reproducimos, etcétera, es que también el que comemos puede ir situado hacia una forma de pensar, una forma de vivir, por elección, como puede ser el veganismo o el vegetarianismo, o condicionado biológicamente como una intolerancia a la lactosa o una celiaquía, que ya condicionan más en las relaciones sociales, en las juntadas, no sé, cocinarte tus propias cosas, llevarte tus cosas cocinadas, etc. Y por ese condicionamiento pueden variar la forma en cómo se relaciona una persona con la sociedad. Bien, entonces acá Guillermo nos trae como dos opciones, o dos variantes respecto del qué comemos y cómo lo social puede influir en el modo en que resolvemos una necesidad de nuestro cuerpo. Entonces la primera sería, puede haber decisiones, como puede ser el veganismo, que es no comer animales o derivados de los animales, o puede haber algunas otras limitaciones que tienen que ver con alguna condición, dice como la celiaquía o alguna intolerancia, que hace que haya algunos alimentos que no podemos consumir. ¿Se les ocurre ahí, Jorge? Levantaste la mano, creo, si se les ocurren algunos otros ejemplos vinculados con esto. A mí me parece que va más por el lado de lo que está socialmente como aceptado, permitido. El tema de lo que comemos. Comemos de acuerdo a lo que comen nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestro contacto. En la India no comeríamos vacas, acá comemos de todo, no comeríamos cerdos si somos árabes, o si estamos en el futuro no comeríamos nada que nos pueda mirar, por ejemplo. Bien, entonces Jorge nos trae otro elemento que dice, lo que comemos está en buena medida condicionado o influido por nuestro entorno. Entonces podemos encontrar desde factores religiosos que hacen que no comamos determinadas cosas, o también las cosas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Hay algo del gusto, vamos a ver, que también se aprende y tiene que ver con nuestros hábitos, con las cosas que se nos presentan, con las costumbres de nuestras familias, por ejemplo. ¿Hay alguien más?
¿Me Sí. escucho ahora? Volviste, Janina. Ah, ya sé, me había quedado pegada con el otro Zoom. Ahí estaba. Ahora, Ahí estaba. ahora sí. No, decía, bueno, hablando de las estructuras económicas y de mercado, también tiene que ver con lo que nos ponen, ¿no? Veía un programa que decía, bueno, a ver, nos ponen todo 1,50 m, digamos, esa es mi estatura. O sea, yo no compraría nada que esté por arriba, ni miro la góndola de arriba. Y es cierto, también nos condiciona el mercado Ujú. a qué es lo que tenemos que consumir. También está marcado por eso, las bebidas, la comida, también está condicionado. Entonces ellos, los que tienen los supermercados, estudian, nos estudian cuáles son nuestros hábitos, qué es lo que va a estar a la entrada, quizás lo que está en la entrada y con carteles de oferta, en realidad vos vas a las góndolas y podés encontrar cosas más económicas que la que está en la entrada. Nos ponen las cosas a una altura. O sea, también hay un condicionamiento del mercado y que nos rigen como sociedad. Entonces, ese también es un condicionamiento, digamos, las leyes del mercado. Bien, Janina nos trae otro elemento entonces, que es que lo que consumimos también está influido por lo que se nos ofrece y la manera en que se nos ofrece. Y efectivamente está bastante estudiado por quienes nos venden cosas, cuáles son los productos que son más atractivos, cómo los presentamos, dónde los ponemos, de qué manera informamos lo que esos alimentos tienen y lo que no, y qué cosas asociamos a esos alimentos. Se me viene a la cabeza, y ya te doy la palabra, Rubén, cómo la moda de consumir productos light nos fabricó como todas las variantes en paquete verde de eso que ya comíamos, ¿no? Entonces tenemos la tapa de tarta, el yogur, todo en otro paquetito, y eso también construye una imagen de qué cuerpo y qué vida nos devuelve ese alimento que consumimos. Rubén. Sí, por mi parte entiendo que también un factor importante y que se da mucho en nuestros días tiene que ver con la cuestión económica. Digamos, uno a veces quisiera hacer un montón de cosas o probablemente comprar tal vez diversos productos y sin duda a veces el factor económico es una limitante o depende a veces también en la zona en la que esté. Entiendo que si uno se encuentra en una zona más industrializada, con digamos, mayor posibilidades de trabajo y un poder adquisitivo más elevado, el factor puede ser muy positivo, pero tal vez si no estás en una zona así, puede ser un factor tal vez negativo o puede resultar una limitante, ¿no? Bien, Rubén trae otro elemento que es clave, que tiene que ver con los recursos económicos para alimentarnos. ¿Y qué es? ¿Qué posibilidades de comprar tenemos? No solo por cuánta plata tenemos, sino también por el lugar en el que vivimos. Ese lugar puede estar asociado a lo económico, por si tenemos más chances de trabajo y mejores ingresos, pero también podemos pensar qué se produce en cada lugar. Qué sé yo, quienes vivimos cerca del mar, por ejemplo, tenemos más posibilidades de acceder a un montón de productos del mar frescos, etcétera. Hay zonas de Chubut, por ejemplo, pero también de otros lugares del país, donde el consumo de vegetales frescos es súper limitado porque no se produce ahí, entonces lo que llega, no sé, pienso en la meseta, digo, lo que llega es menos frecuente o es muy caro. Entonces también hay un montón de limitaciones que tienen que ver con lo económico. Para redondear esto, que era a modo de ejemplo, podríamos pensar entonces que ya nos aparecieron cuestiones religiosas para pensar la comida, cuestiones culturales de qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, los sabores que tenemos incorporados, cuestiones de mercado o una perspectiva de mercado para pensar la alimentación, nuestros recursos económicos, ¿no? Yo puedo ir al nutricionista, a la nutricionista. Hace poco me pasó que estaba en la sala de espera y escuchaba que la médica le decía al que estaba antes que yo que tenía que comer palta. Y el señor le dijo, ¿usted sabe lo que sale la palta? Yo no puedo comer palta, pues compro una vez por mes, qué sé yo, ¿no? Como entonces ahí hay un montón de otros elementos
que no determinan, pero condicionan. Y a eso le podríamos sumar otro que tiene que ver con las prácticas, no sé, quienes desayunan tostadas, quienes desayunan como almuerzo, los que comen temprano, los que, ¿sí? Hay como un montón de otras costumbres y son un montón de maneras de mirar eso que es una necesidad biológica. Lo mismo podríamos pensar, nos dice el texto, respecto de cómo dormimos, respecto de cómo nos vestimos, respecto de nuestros afectos, ¿sí? De cómo consideramos a nuestras amistades, a nuestros vínculos de pareja, de la música que nos gusta, de la carrera que elegimos, ¿sí? Muchos de esos elementos que son cotidianos, nos dicen todos los autores y autoras de esta primera unidad, podemos rastrear un origen social. Incluso aquellas cosas que nos parecen más personales, que tienen que ver con nuestras emociones, tienen muchísimos elementos socialmente construidos. Hay autores y autoras que estudian cómo se construye el amor, que nos puede parecer algo que es lo más propio de nosotros, cómo se construye también socialmente el enojo, cómo se puede construir la indignación, digo, fenómenos muchos de los cuales, por ejemplo, para ustedes que estudian ciencia política, impactan en las elecciones, en las decisiones que tomamos políticamente, en los espacios en los que participamos. Ya te dejo, Andrés, hay uno de los autores que vamos a ver, que es Pierre Bourdieu, que escribió un super libro larguísimo sobre sociología del gusto. Miren que está como la frase de sobre gustos no hay nada escrito. Bueno, pues Bourdieu tiene un libro como de 600 páginas sobre qué cosas le gustan a los franceses, ¿no? Y lo que hace es unir esos gustos y esos consumos culturales y de mercado con las clases sociales y el nivel educativo que esas personas tienen. Entonces ahí también nos podemos mapear, ¿no? ¿Qué música escucho? ¿Qué bebida me gusta tomar? Si me compro alguna marca de ropa o dónde la compro. Digamos, todo ese mapeo también forma parte de lo que construyen las ciencias sociales. Andrés, perdón, que habías levantado la mano y... Sí, no, básicamente eso, que muchas cosas que nosotros consideramos propias, en realidad están impuestas en cierta forma por la sociedad. Por ejemplo, lo que pretendemos de una pareja, o lo que pretendemos de un amigo, o lo que buscamos al comprar un auto. O sea, o por ejemplo, yo me acuerdo lo del termo Stanley, que todo se le había dado por comprar el termo Stanley, pero no por la calidad, no, sino por una marca de estatus. Entonces sacaban la foto con el mate y el termo Stanley, y en realidad no porque necesitaban un termo de esa calidad, sino para mostrar un cierto estatus de, yo también soy parte de la elite que tiene el termo Stanley. Y en realidad yo no sé si esa persona le gustaba el termo Stanley o en realidad lo compraba para pertenecer a ese grupo selecto, ¿no? Bien, bueno, esto que trae Andrés es una de las cosas que estudia Bourdieu, que lo vamos a ver mucho más adelante, que entre otras cosas lo que dice es que esas categorías sociales, ni mate tomaba, dice Jorge, todos pensaban que era un obsesivo de la temperatura y en realidad era un canchero, ¿no? Esas señales, eso que vos decís, bueno, la gente compraba cierta marca, había un profesor mío que decía, ¿por qué Levi's, por ejemplo, la marca de jeans, nos puede vender una remera blanca, lisa, al precio que sale una remera de Levi's? Y dice, solo quien sabe que la remera de Levi's tiene una etiquetita así, chiquitita, roja al costado, que es la que tienen todas las remeras de Levi's, puede valorar esa remera. Capaz yo me la pongo y voy a un lugar X y nadie se da cuenta, pero si yo me muevo en determinado ámbito donde eso se reconoce, probablemente voy a estar dispuesto a pagar para que eso suceda. Y lo mismo sucedía de alguna manera con Stanley, ¿no? En el momento en el que se puso de moda, hay otro que lee, que cuando ve mi termo, lee cierto estatus, como decía Andrés. Que a veces es como
inversamente proporcional a lo que pasa con los jugadores de fútbol, por ejemplo, que es como la remera con la marca más grande, ¿no? Que se vea perfecto, que me compré algo de Balenciaga o de lo que sea, de la marca más conocida, también es una señal, ¿no? Y marca cierto estatus, qué posibilidades tengo de hacerlo y demás. Todo eso es un aprendizaje social, no solo para el que quiere expresar eso, sino porque presupone que los otros pueden leer eso, ese código también, ¿no? Yo asumo que el otro va a ver que yo tengo el termo Stanley, por seguir usando el mismo ejemplo, y va a pensar algo de mí, positivamente. ¿Hay alguien levantó la mano? ¿Andrés? No. Alguien había levantado la mano y yo me colgué hablando. Guillermo. Ahí está. No, era otro ejemplo más que está bueno, es en su momento lo que le pasó a la banda de cumbia villera, los Bachiturros con las chombas, que usaban una marca de chomba que estaba muy buena, pero que la propia marca les ofreció pagarles tremenda cantidad de plata para que dejaran de usarla y que no se asocie la marca con la banda. Bien. Pobre los Bachiturros. Bueno, ahí también las marcas intentan construir un perfil de sus consumidores, como decíamos más temprano, con la comida, con un montón de otras cosas, que habla de cierto estatus y así se posicionan. Entonces, para volver a la idea central del texto, es que hay muchas necesidades que tenemos como personas humanas que debemos satisfacer, pero el modo en el que las satisfacemos está socialmente construido. Entonces no se come lo mismo en distintos momentos, no se come lo mismo en distintos países, y eso construye un montón de realidades sociales diferentes. De hecho, podemos pensar que el crecimiento de la humanidad tiene que ver con el control sobre los alimentos, digo, el fin de las hambrunas tiene que ver con las herramientas tecnológicas e industriales para alimentarnos, y que todas esas posibilidades también se construyen en función de los momentos históricos. Van a ver que en el video de Darío Zeta que tienen disponible, es un episodio del ciclo, como les decía, Mentira la Verdad, y él está ficcionado, tiene momentos graciosos, medio delirantes, pero está bueno porque toma este cuento del señor Timoneda y lo traduce en una escena más cotidiana, que es un conflicto en un supermercado. La idea es que cuando vean ese video puedan pensar, y les pongo acá como esta clave, algunas cosas que él suma a este texto, que es el concepto del orden y del caos, o hace como esa contraposición, y el concepto del poder. Y acá hago como una anticipación, pero para que lo puedan mirar con esa clave, un poco lo que nos viene a aportar el video, es que también esos modos en que nombramos el mundo y lo ordenamos, tiene que ver con relaciones de poder, ¿sí? Y esto quiere decir que que no todas las personas estamos en las mismas condiciones para imponer las representaciones sobre algo. Las cosas que son valiosas y las que son poco valoradas también se construyen socialmente. Para retomar este ejemplo que traía Guillermo, digo que una marca le pida a un grupo de gente que no la use más públicamente, nos habla de una asociación, ¿no? Esa marca dice, yo no quiero que estas sean las personas que consuman mi marca. Yo quiero que, no sé, que sea gente de clase social más alta. ¿Sí? Entonces ahí construyo también un valor sobre eso. ¿Qué tipo de comidas se valoran más que otras? La cosa. ¿Qué comidas se valoran más? Qué sé yo, ahora que todo el mundo come, o todo el mundo no, que mucha gente come saludable,
Digo, eso no solo habla de la posibilidad material de comprar la harina de almendras para hacer los panquequitos, sino también del tiempo para hacerlo, de las habilidades para resolverlo, de qué manera quiero presentarme socialmente en función de eso que como, por ejemplo, o como decían recién, del auto que tengo, ¿sí? Todas esas categorías, y qué es lo que se valora y qué es lo que no se valora, algo que durante mucho tiempo era como la alta cultura y la baja cultura, también se construye socialmente, y ahí hay, nos va a decir el video, relaciones de poder. Las palabras, incluso, y el modo en el que el lenguaje ordena el mundo que nos rodea, también expresa qué cosas valoramos y qué cosas no valoramos de nuestra vida cotidiana. Les invito entonces a que cuando vean el video intenten pensar un poco en esa clave, para que en alguna próxima podamos discutir también qué ideas aparecen sobre el orden y qué ideas aparecen sobre el caos. Mi spoiler es que en general el orden es valorado positivamente, parece que una vida ordenada es una vida buena, y que aquello que genera conflicto es malo, ¿no? Y eso tiene distintas propuestas de solución a nivel de la vida social, que también expresan distintos modos de concebir lo social. En la próxima, quería retomar esto. Entre las cosas que van a tener que leer, como les decía recién, hay algunos fragmentos sobre qué es el sentido común y qué es el conocimiento científico. Y la idea es que el sentido común, para ir adelantándonos, y que tengan como las pistas para cuando lo lean, es este conocimiento de la vida cotidiana que tenemos, ¿no? Poder decodificar cómo comportarnos en determinado lugar, quiénes son los otros con los que me estoy relacionando, por ejemplo, saber si esos otros son superiores en el sentido de que son jefes o tienen algún grado de autoridad o son docentes o qué sé yo, o policías, o ¿no? ¿Qué tipo de vínculo tengo con ese otro con el que me relaciono, o si el otro es un par, o de qué manera debería comportarme en un espacio, o qué ropa es adecuada, no sé, para ir a un trabajo o para salir a una fiesta, digamos, todos esos criterios que son como propios de la vida cotidiana y que los vamos aprendiendo desde nuestra primera infancia en la familia y después pasando por la escuela y después pasando por los pares. Todo eso es lo que estos autores llaman sentido común, ¿sí? Van a ver que en esos fragmentos y en las preguntas que yo les propongo que trabajen cuando avancen con eso, con ese trabajo, está pensar de qué modo aparece ese término. Hay autores que hablan de conocimiento socialmente construido, hay autores que hablan de un acopio de conocimiento social, pero es un conocimiento que muchas veces no está puesto explícitamente, ¿no? Es todo eso que damos por sentado de alguna manera, que nos parece obvio, y sobre lo cual muchas veces no reflexionamos. Hay como una economía en el comportamiento que hace que todos esos saberes están como ahí, ¿no? Latentes en nuestra cabeza, y quizás no reflexionamos sobre eso hasta que nos topamos con el esfuerzo de reflexionar en una clase o con alguna situación en particular que se nos presenta. En general eso, cuanto más evidente nos parece, más difícil nos resulta revisarlo. Uno de los autores que vamos a ver, que es Durkheim, que es uno de los llamados padres fundadores de la sociología, dice que nuestro sentido común es como un velo, ¿sí? Como algo que se interpone entre nosotros y el mundo social, por presentarlo de alguna manera. Dice, cuanto más transparente es ese velo, más difícil nos es acceder, porque nos parece más obvio, ¿no? Sobre eso que yo pregunto y tengo enseguida la respuesta, ahí, dice Durkheim, es donde debería revisar si realmente eso que estoy discutiendo es así, ¿no? Entonces, la invitación de esta primera unidad es pensar eso, que todos esos temas que discutimos en el almuerzo del domingo probablemente tengan muchas más respuestas que las que se nos están ocurriendo. Y que para discutir en familia el domingo
está buenísimo y todos tenemos algo para decir, ¿no? Como había muchos chistes esta semana de que todos somos especialistas en Juegos Olímpicos, después somos todos especialistas en economía, después somos todos especialistas en todos los temas que se van presentando. La verdad es que la sociología nos invita a hacer un paso más, que es decir, bueno, ¿eso es realmente así como yo lo estoy pensando? Vamos a trabajar también, y con esto les propongo que vamos cerrando, con algunos ejemplos que están en el texto de Giddens que tienen para leer, que es, sí, opinólogos profesionales. Bueno, pero a eso se prestan también las ciencias sociales, pues es algo de nuestra vida cotidiana. Otro de los conceptos que van a encontrar en esos fragmentos, hay autores que hablan de interpretaciones de primer orden e interpretaciones de segundo orden. A diferencia de las ciencias naturales, quizás cuando vemos, no sé, si tuvieran la experiencia de ver una célula en un microscopio, bueno, nada, la vemos, la describimos, pero habitualmente la célula no nos contesta cuando decimos tiene una mitocondria, tiene no sé qué, hacemos el dibujito, listo, resuelto. En ciencias sociales lo que nos pasa es que somos nosotros mismos interpretando nuestra vida cotidiana y lo que sucede alrededor, y además los procesos que estudiamos quieren personas que hablan, que opinan, que nos dicen no, no es así, o lo pensé de otra manera. Entonces hay distintos niveles de cómo interpretar, y eso es parte del juego de las ciencias sociales. El kit de la cuestión está en los métodos que usemos, en la rigurosidad con la que estudiemos esos procesos, y que sepamos que esa aproximación que estamos dando seguramente es relativa y también puede cambiar. Les decía entonces que en el texto de Giddens sobre qué es la sociología nos trae algunos ejemplos con los que también vamos a ir trabajando en clase, que es cómo pensamos a lo largo de la historia el amor, cómo pensamos el crimen y cómo pensamos la enfermedad. Y la idea es que podamos ir tomando distintos ejemplos para hacer este ejercicio de ver cómo se construyeron a lo largo de la historia, así como les decía el concepto de la edad, cómo se fueron transformando y ver si eso nos ayuda a poder repensar otros temas que nos interesen, que no necesariamente están en la bibliografía, pero que seguramente se van a ir encontrando también a lo largo de la carrera. Dicho todo esto, recuerden entonces, la semana que viene no vamos a tener Meet, van a tener otras consignas para completar. Intenten no quedarse atrás, como dijo Janina, hay exámenes, hay un montón de cosas, puede ser que la semana que viene no lean, no va a pasar nada, pero sí después les invito a seguir como cierta regularidad en eso para que no se atrasen. Y recuerden que cualquier cosa importante que suceda, yo me voy a comunicar a través del campus en la pestaña de los avisos, y si es muy importante, también se los voy a mandar como hoy por la mensajería, ¿sí? Y bueno, nada, desde ya si me escriben correos, en la medida de lo posible los voy a responder, pero siempre les voy a ir informando lo importante a través del campus. Terminada esta clase, les comparto la presentación de Power para que tengan ahí el cronograma de las próximas clases. Y a los trelewenses nos vemos el jueves y con el resto nos seguimos escribiendo. Gustavo, llegó la gente de la caldera, me pone mal que esté sin calefacción. Sí, sí, están trabajando, profe, y voy a tener que ir. Entonces, para el jueves tenemos que llevar, porque me perdí algunos minutos, respuestas. ¿Hay algún cuestionario? No, el jueves vamos a trabajar con el video, si lo pueden ver antes, mejor, si no yo igual voy a llevar la computadora. Por eso, el video lo tengo anotado, pero digo, ¿en dónde va a estar en el aula? Está subido en el aula ya. Perfecto. Y vamos a trabajar con unos que se llaman, ya está también disponible la actividad, se llama Fragmentos sobre Sentido Común y Conocimiento Científico. Yo los voy a llevar impresos, igual si lo quieren leer antes, está el archivo, y vamos a trabajar sobre las preguntas que después ustedes tienen que responder en el aula. Para todas esas respuestas tienen tiempo, así que no se desesperen. Lo que vamos a hacer es usar tiempo del jueves para reflexionarlas juntas y que después cada uno pueda completar. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. No, de nada, que se pueda resolver eso. Janina. Gracias. Pregunta
consulta técnica. Nos vemos. A mí se me superpone yo trabajo en la escuela nocturna, así que el martes se me superpone. Arreglé Sí. los horarios del primer cuatrimestre, me aglutinaron todo martes, miércoles y jueves y ahora cambiaron los horarios. Pero bueno, vamos a usar el foro, o sea, ¿cómo vamos a trabajar en los que estamos en la virtualidad? Como les decía recién, vamos a tener algunos martes que nos vamos a encontrar como hoy. Otras semanas van a tener la clase grabada, que lo van a poder ver cuando ustedes quieran, y otras semanas van a tener trabajos disponibles para completar. La semana que viene la idea es que puedan ver el video y el de fragmentos sobre sentido común y puedan completar la actividad. Y probablemente la otra semana tengan algo grabado y la otra nos encontremos en Meet. Vamos a ir como alternando, así que en la medida en que si no te puedes conectar siempre, no pasa nada. Digo, no va a ser todos los martes que tenemos que estar en este horario. No, este horario me queda bárbaro porque entro a las 7, pero después sí sí, este horario me queda bárbaro conectarme. Ah, bueno, listo, perfecto. Los Meet van a ser martes de 4 a 6, está como previsto. El resto de las actividades las pueden hacer en el horario que ustedes quieran, van a tener toda la semana para completarla y la hacen cuando ustedes quieran, lo mismo que foros. Hay distintas propuestas, algunas cosas son, no sé, ver este video y participar en el foro, otras son subir un archivo con la actividad. Sí, lo que les pido en la medida de lo posible es que las actividades que están puestas como actividad para cargar en el aula, hagan el máximo esfuerzo posible para subirla y cargarla en el aula y no mandármela por mail a otro lado, porque a mí el campus me permite después tener como el resumen de todo lo que ustedes hicieron, ¿sí? Un día no pueden, bueno, no pasa nada, pero si no, en general, les pido el esfuerzo de tratar de cargarlo en el campus para que quede registrado. Sí, la actividad de la semana que viene tiene fecha de agosto 2023. Dice 355 días atrasados. Bueno, hay que la ajusto después, no te preocupes. Igual creo que el texto deberían poder ya verlo, le cambio lo de la actividad. Sí, Jorge y Andrés, no sé quién levantó la mano primero. Sí, fragmentos de sentido común, el texto lo estuve buscando, pero ¿en qué área está? No lo puedo encontrar en el campus. ¿Dónde lo dejo señalar? Jorge, en la unidad... Mirá, acá, ahí les estoy compartiendo. En la unidad 1 ustedes tienen, el primero está el texto de Marqués de No es Natural, después está el video. Pensando sociológicamente es un texto de Bauman, está este de Giddens, que es la sociología, el de Rémy Lenoir, y este de conocimiento científico y sentido común es el que tiene la actividad. Está el texto adentro de la actividad. Si ustedes entran acá, les aparecen las preguntas y el archivo. Que son 2 preguntas. Yo les tengo que cambiar la fecha, no se desesperen, ya lo voy a hacer. ¿Sí? La unidad 1 está prácticamente completa, subida ya. ¿Andrés? Sí, profe, o sea que todas las actividades, todo va a ser por el aula, nada, ya no por mail ni por otro lado. Todo, usted sube la actividad y después aparece la manito esa donde colgamos el archivo con la respuesta. Siempre así. Sí. Sí, perfecto. Salvo que puede ser que alguna vez alguien no pueda, no hay problema, pero para mí lo ideal es que quede todo registrado ahí porque después me tira como ya el resumen de ustedes. Si hay algún inconveniente puntual, me avisan o me informan por correo, pero sí, y cuando llegue la fecha del primer parcial, también va a ser a través del campus, van a tener una actividad disponible ahí. Yo voy subiendo todo ahí y no se preocupen que si, qué sé yo ahora no mandé un listado ahora tienen el cronograma, pero digamos, sí les fui dejando disponible las lecturas próximas,
Pero les aviso, bueno, la clase que viene es este texto, no hace falta que lean todos para la próxima clase, quien quiere avanzar, buenísimo. Esto que está disponible son las lecturas de la unidad 1, que ya está casi completa, creo que está completa, salvo una actividad, por ejemplo esta que es actividad optativa sobre evidence, dice optativa, que figura como oculta, se las voy a habilitar cuando leamos guías para no poner todo junto, porque si no es como por orden de ustedes, digamos. Yo prefiero ir diciéndoles la semana que viene esto, la otra semana lo otro, y que sea como más ordenado. No cargo todas las actividades juntas porque si no se desesperan y se hace como más difícil. Entonces prefiero ir como poniéndole los pasitos. Bueno, nada, me comprometo ahora, les modifico la fecha de eso, pero tampoco hace falta que la hagan ahora. Sí, Jorge. Última. Los apuntes conocimiento científico sentido común. Hay que leer el texto que dice La construcción social de la realidad, de Berger y Luckmann, capítulo 1. Que... Dentro de conocimiento científico sentido común, está abajo hay un texto. Aparece como anidado, por eso. No. Antes de ese, profe, antes de ese. Antes de ese. El archivo para la actividad tiene distintos fragmentos adentro. Okay. Es un archivo de Word. Me confundí. El de Berger y Luckmann es otro. Sí, aparece como que está enganchadito, pero no, es otro texto. En este, que es el archivo de Word, que es fragmentos, yo compilé fragmentos de distintos textos completos que ustedes tienen para leer, que tienen cosas en común, y entonces por eso está armado como si fuera un Word, y tiene cada uno su recuadro para que ustedes puedan identificar quién es el autor. O sea que nos basamos solamente en ese archivo para completar la actividad. Para esa actividad es solo ese archivo y tiene dos preguntas que son estas. ¿Cómo definirían sentido común? ¿Qué sinónimos aparecen? Bueno, en realidad son como varias, pero son dos grandes ejes. ¿Cómo definirían sentido común? ¿Qué sinónimos de sentido común aparecen en los fragmentos? ¿Qué características tiene esta forma de conocimiento? Es una de las preguntas. Y después dice siempre en función de lo que leyeron, qué ejercicios tiene que hacer el sociólogo o socióloga para despegarse del sentido común y producir conocimiento científico. La idea es que ustedes puedan tomar ahí de los distintos autores que aparecen en ese archivo de Word y decir, bueno, siguiendo a fulano, el sentido común es tal cosa, Mengano lo explica de esta manera, Sultano suma este otro aporte, y lo que debería hacer un sociólogo o socióloga es tal cosa. ¿Sí? La idea es que puedan ir construyendo eso con los distintos fragmentos. Hay fragmentos de Rémy Lenoir, que también está el texto completo, hay fragmentos de Bourdieu, que no están en la bibliografía obligatoria y solo está ese fragmento, hay del texto de Rémy Lenoir, que lo tienen para lo completo, es como un pequeño collage de distintos autores para trabajar este concepto en particular. De todos modos, insisto, les voy a ir mandando como los recordatorios, por esa parte no se preocupen, que no es que van a quedar cosas subidas sin avisar ni nada. Bien, y gracias Janina por avisarme que estaba sin cambiar la fecha. Fui actualizando cosas, pero se ve que eso me quedó ahí. Bueno, gente, un gusto conocerles y este primer intercambio, espero que no se hayan aburrido. Vayan recorriendo el aula y de nuevo les invito a quienes estén cerca a participar si ven actividades, clases públicas y demás, que hace falta llenar la UNI. Rubén. No, perdón. Bueno, les libero, que tengan buena tarde. A los de acá nos vemos el jueves y al resto estamos al habla. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias, profe, por darnos clase a pesar del paro. Muchas gracias. Chao, gracias.